Ánimo de viajero, bienvenido a un nuevo video. Estamos hoy en la maravillosa Sevilla. Estamos aquí de escapadita rápida, solo 2 días, llegamos al mediodía hoy, nos vamos mañana, vamos de congreso, vamos de nuevo al DID Be Unlike social del viernes, nada más esta noche. Vamos a disfrutar, a ver cómo está el ambiente, que el año pasado hicimos los 4 días, este año no puede ser, mañana hay que volver a Tenerife. Estamos llegando en la terminal, ya hace calorcito, ya hay 30 grados, hoy va a haber como 37, 38, va a estar de verano total el día. Estamos esperando el bus hacia el centro, he cogido el billete ida y vuelta que vale 8 euros, salido el mismo día o al día siguiente. Si no, el billete sencillo vale 6 euros. Más o menos después de 40 minutos estamos ya en la Plaza de Armas, que es la estación de autobuses aquí en el centro de Sevilla. Es el terminus de la línea, o sea, es la última parada. Realmente recorre toda la ciudad desde el aeropuerto. Está apretando ya muchísimo, el carro pega al sol. Hay ya más de 30 grados, 32, 33. Así que hoy va a estar el día fuerte, ¿eh? Ahora el plan, tengo que pasarme por el Mercadona a comprar un par de cosas, que hay uno aquí al lado. Son la 1, entonces se supone que el check-in en el hostal es a las 2:30. ¿Qué pasa? Que en ese hostal hay que pagar por lo visto para dejar la mochila. Entonces, para evitar eso, voy a ir a ver si por casualidad está la habitación, porque creo que son como 5 euros y me parece un poco caro para dejar la maleta 1 hora. O sea, la maleta no, la mochila. Entonces, si no, pues me doy una vueltita con la mochila y ya vuelvo cuando esté mi cama preparada. Plan de hoy, dar un paseíto aquí un poquito en el centro histórico, ver las zonas que más me gustan, echarnos una buena siesta porque hoy se viene congreso. Esta noche vamos a bailar. Aquí está la estación de autobuses, vamos a cruzar por ahí. Hay un centro comercial que era una antigua estación, es muy bonito, y el Mercadona está allá atrás. Esto aquí marca 36, aunque realmente creo que no hace tanto calor todavía. Hoy la máxima oficial va a ser 38. Aquí está ese centro comercial, Plaza de Armas, vamos a entrar. Está como en reforma, porque antes había muchísimas tiendas por aquí, pero es la antigua estación de tren. Está realmente desolado el centro comercial. Yo he venido aquí unos años antes y había un montón de tiendas, ahora solo está eso. Todo está cerrado, está medio reformándose, no sé. Hay un cine y ahí salimos y el Mercadona está ahí enfrente. Estamos llegando al hostal, es en esa calle. Aquí mismo lo tenemos, es muy céntrico. Ahí mismo está el centro histórico. Creo que se entra por aquí. For You Hostel. Vamos a entrar. Me dijeron que hasta las 2:30 no estará la cama. Buena noticia, he podido dejar la mochila gratis. Entonces lo que pone en Booking que hay que pagar no es verdad. No sé si es que te cobran al día de la salida si quieres guardar el equipaje todo el día. Ya veremos mañana. Malas noticias. Mañana está completo, no se puede salir tarde de la habitación. Realmente a mí me interesaba mucho, ¿por qué? Porque nos vamos de congreso, pero el congreso, el social, es hasta las 7. Voy a dormir poco, el check-out es hasta las 11 de la mañana. Voy a ver si puedo aguantar hasta las 12, hasta que me echen. Así de claro. Me dijo la chica, pregúntame mañana, a ver, pero estamos completos. Yo creo que el check-out lo daban hasta la 1:30, algo así. Ya veremos cómo va. Ya sé qué fastidio. Voy a dormir poco mañana. El hostal está bastante bien ubicado, está en esa calle. Aquí ya llegamos directamente al casco histórico. Si se duerme poco, no pasa nada, estamos aquí para disfrutar. Para eso son las escapaditas rápidas. Es verdad que mañana tenemos el vuelo bastante tarde, a las 11:30 de la noche, entonces tenemos todo el día aquí en Sevilla. Estaremos cansados, pero a tope para grabarles vídeo porque quiero que vean Sevilla, es una maravilla. Entramos ya en los callejoncitos, creo que llegamos directamente a la zona comercial por ahí. Parece mentira, pero hace un año ya que estuvimos aquí, hace justo un año para el mismo congreso que es, por cierto, el DID Be Unlike. El año pasado estábamos de vuelta de Tailandia, lo hemos hecho entero de jueves a lunes. Esta vez solo será un social, un día, viernes cortito, pero vamos a disfrutarlo. Aquí justo a la derecha tenemos la Plaza de la Madalena, vamos a verla, es una plaza bonita, tiene aquí un parquecito y la plaza está ahí con la fuente. Plaza de la Madalena, muy cool. Aquí llegando ya hay una de la calle principal comercial del centro histórico de Sevilla. Aquí hay otra placita, creo que ahí está el Corte Inglés. Y aquí es toda la zona comercial de Sevilla. Allá al final caminando llegamos a las Setas. Seguimos recorriendo la calle peatonal, que está bastante larga.
Aquí, al igual que en Madrid, ponen unos toldos para el sol, para proteger. Aquí mismo no hay, pero hay muchísimos, porque con ese calor hace falta protegerse del sol. Seguimos recorriendo. Aquí tenemos un callejoncito lleno de bares, restaurantes, y vamos a seguir por esa zona. Aquí en Sevilla me encanta todo el casco histórico, la arquitectura es muy bonita. Estamos llegando a la Plaza de San Francisco. Es una de las plazas céntricas aquí del centro de Sevilla, muy bonita. Es ahí donde parte, justo ahí al final, la famosísima Avenida de la Constitución, que sería el equivalente a la Gran Vía de Madrid. Ahora es una calle peatonal donde pasan el tranvía, pero en su época pasaba en coche. Lo reformaron hace 20-25 años. El centro histórico de Sevilla es muy tranquilo, no hay muchos coches. Ahí ya vemos la catedral. Esto sí que es mi lugar favorito, es donde vamos a ir ahora mismo a mi bar preferido, el bar Santa Cruz, a tomar una tapita, un vinito, que eso es imperdible cuando vienen a Sevilla. Ahí vemos cómo pasa el tranvía en la Avenida de la Constitución. La catedral está justo ahí a la izquierda, vamos a ir a verlo, y es muy bonita esa zona. Ahí está la Plaza Nueva, tiendita de souvenir. Aquí venden heladitos. Estamos al lado de la catedral está justo ahí. Hay un 100 montaditos chiquitito por ahí. Y nosotros vamos a caminar hacia allá a ver la parte de atrás de la catedral, que es el barrio Santa Cruz, donde están todos los bares de tapas y donde está el bar Santa Cruz, que me encanta. Aquí tenemos la entrada a lo que es la catedral y el jardín que está detrás. Esta zona está bastante concurrida, es una de las zonas más turísticas de Sevilla. Acá hay con bastantes restaurantes. Aquí tenemos la famosísima torre. Me encanta esa zona. Se pueden dar un paseíto con el caballo, el carrito. Llegamos a esa placita con la fuente en el medio. Ahí está la Real Alcázar, la Giralda. Toda esa zona es realmente la más turística de Sevilla. Nos encontramos ahora en el barrio Santa Cruz, mi barrio favorito aquí en Sevilla, donde hay un montón de bares y restaurantes para tapear, así que vamos a ir al bar Santa Cruz. ¿Es ese de ahí? Bueno, hay un montón por aquí, la verdad, pero ese es mi preferido. Aquí está Bodega Santa Cruz, siempre un montón de ambiente. Vamos a entrar por ahí dentro. Ahí paellita, calamares, un vinito. Y hasta me he tomado mis 2 tapitas, mis 2 copitas de vino aquí en la Bodega Santa Cruz. Estoy feliz. Me ha costado 2,50 € más o menos. Es verdad que el precio de las tapas no lo han subido mucho. Las bebidas un poquito. 3,20 la copa de vino, que no está mal, pero es un poquito más caro. Yo creo que recuerdo hace unos años aquí valía 1,90 $2 la copita de vino. O sea, ha subido bastante, pero es un sitio muy turístico y precioso. Aquí está otro callejón y siempre está petado de gente así. ¿Cuál es el plan de ahora? Pues seguir un poquito de tapeo por ahí. Tengo otro sitio para tomar una copita. Bueno, realmente comer ya estoy llenito, pero tomar otra copita. Luego ya, por hoy, tranquilito. Tenemos social esta noche, hay que estar preparado. Me he levantado a las 5 de la mañana, no he dormido casi nada. Entonces toca ir al hostal, echarnos una siestita para estar a full. Mañana ya toca estar turisteando un poquito más por la ciudad. Iremos a ver un poquito más sitios, el Guadalquivir, la Plaza de España, un poquito lo más importante, porque ya mañana tenemos todo el día aquí. El vuelo es a las 11:30 de la noche, tenemos tiempo de sobra. Ahora nos vamos a meter por ese callejoncito muy bonito que lleva de nuevo hacia las calles comerciales, que hay una placita por ahí donde quiero ir a tomarme algo y relajarme un poquito más. Un sitio muy cool, muy top. Tiendas así de souvenir hay un montón por aquí. Esta es la calle con todos los restaurantes. El vapor del agua que te refresca está con ese calor precioso. Otro sitio bastante cool para tomar algo aquí. Vamos a ir a tomarnos algo ahí y después iremos a ver. Hay una placita aquí y otra por ahí. Es una zona muy bonita. Aquí es el sitio, se llama La Gitana Loca y es bastante cool para tomar algo, bastante barato. Estamos en la Plaza del Salvador.
que está muy cool también. Hay bastantes bares para tomarse alguito. Lo que pasa que a esa hora de la tarde son casi las 5, aprieta el calor, hay como 37 grados, se nota. Pero aún así hay gente. El room tour está bastante bien, La habitación es una de 6. Tenía reservado una de 8, me han dado una de 6, así que puta madre. Ahí está mi cama, pedí cama abajo. Y tiene el bañito ahí privado dentro de la habitación. Está realmente perfecto para lo que necesito hoy. Después de la siesta estamos ready. Acabo de salir del hostal, me he pedido un Uber porque perdí el último bus que era a las 9:30. Son las 10 menos 10. Vamos a ir a cenar a L'Asador Bormujos, que es un restaurante muy bueno. Así que let's go. Estamos ready, estamos frente al hotel. Aquí vamos a bailar esta noche el Day Day. Única noche que vamos a pasar aquí, vamos a disfrutarlo a tope. Viernes noche. Hay bastante gente ya en el hotel. Acaba de terminar los shows, está full aquí, hay muchísima gente. Entramos al social, estamos ready, vamos a ver los ambiente. De momento no hay mucha gente porque acaba de acabar los shows, está muy flojo. Aquí están haciendo como comidita, hamburguesa. Ya siguiendo en la sala principal. DID Be Like es el congreso organizado cada año en septiembre por la famosa pareja de baile Daniel y Desiree, muy famosos en el mundo de la bachata a nivel mundial. Así que si buscan un muy buen congreso con buen nivel para divertirse, no se lo pueden perder. Recuerda, tienes que suscribirte al canal para ver el siguiente video.